Es un gozo y uno de los motivos por los cuales Dios anhela que usted y yo nos congreguemos es para que juntos y a una voz podamos bendecir y exaltar su nombre como lo hemos hecho ya en unidad y en armonía en esta hermosa mañana. Amén. Bien, en esta mañana yo quiero invitarle para que usted me acompañe en la lectura de la palabra de Dios que estaremos haciendo hoy en el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya mi hermana evangelista Miriam Luz estuvo haciendo mención sobre la importancia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver cómo Dios nos bendice y nos prospera a través de su palabra. Amén. Josué capítulo 1 y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Recuerde que usted que está ahí en casa, le bendecimos en esta mañana y le invitamos para que también nos acompañe en la lectura de la palabra del Señor. Josué capítulo 1 dice así en el nombre de Jesús. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Y en esta mañana quiero hablarle un poco de estos personajes que menciona la palabra del Señor. Y uno de ellos es Moisés. Moisés, quien Dios escogió como líder para libertar al pueblo de Israel. Amén. Dios lo usó como ese libertador en ese tiempo. Dios cumplió un propósito a través de Moisés, quien fue predestinado para libertar al pueblo, para ese instrumento útil en las manos del Señor. Y sabe, Moisés fue un hombre que amó a Dios, que tuvo comunión con Dios, que vio cara a Dios. Un hombre ejemplar, no perfecto, pero sí ejemplar. Y dice la palabra de Dios que allí estaba también un siervo llamado Josué. Amén. Suponemos que Josué estaba mirando todas las enseñanzas de Moisés, el proceder, la vida, el comportamiento, el amor, la comunión que Moisés tenía con Dios. Moisés, un líder ejemplar para Josué. Y Josué aprendió a amar a Dios, a obedecer a Dios, a seguir y servir a Dios con integridad.
porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos hijos de Dios íntegros, transparentes. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que Moisés murió. Cumplió el propósito de Dios aquí en la tierra, pero él murió. Entonces Dios le habla a Josué después de la muerte de Moisés. Amén. La primera vez que vemos que Dios habla, se dirige hacia Josué, porque llegó el tiempo de Josué. Amén. Y Dios tiene así un tiempo predestinado para que nosotros iniciemos o continuemos con la obra que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no era fácil el momento que estaba viviendo Josué, siervo de Moisés, discípulo de Moisés, seguidor de Moisés. Amén. No era fácil ese momento. Y cuando Dios nos va a encomendar una tarea, muchas veces la antesala es la dificultad, el dolor, el quebranto, la tristeza. Y muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir o experimentar este momento tan duro, tan difícil? Y es precisamente porque Dios está preparando todo para entregar una victoria, para cumplir un propósito en nuestra vida. Los planes de Dios y los propósitos para con nuestra vida implican también dolor, tristeza. Implica que muchas veces vamos a negarnos a nosotros mismos. Amén. No era fácil el tiempo, el momento que estaba experimentando Josué. Amén. Pero Josué ya era un servidor, un discípulo, un seguidor calificado no por el hombre, sino por Dios. ¿Sabe? Josué estaba allí siguiendo el ejemplo de Moisés, pero Dios vio las características, Dios vio las cualidades, Dios vio la integridad de Josué y le encomienda una gran tarea, porque Dios se dirige a Josué y mire lo que le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Es necesario que usted y yo nos levantemos del sufrimiento, del dolor, del quebranto, de esa prueba, de esa dificultad que podamos estar viviendo. Es necesario que nos levantemos. ¿Sabe? Hay cosas que le tocan a Dios, pero hay otras que nos corresponden a nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida y a través de nuestra vida, pero hay tareas que nos corresponden a nosotros, los hijos de Dios. A Josué le correspondía levantarse del duelo, de esa situación tan difícil. No fue fácil para él, porque para Josué Moisés era como un padre también, como un padre espiritual. Y no era fácil levantarse, pero le tocaba hacerlo para que el propósito de Dios se cumpliera. Y Dios quiere hoy que nos levantemos de cualquiera que sea la situación que pueda estar agobiando nuestra vida, para que Dios empiece a intervenir. Y Dios le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. Ya Dios le está dando instrucciones a Josué. Dios escoge a Josué para una gran tarea, y era cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán no era fácil. Amén. Tenía implicaciones. No iba a ser fácil y Dios lo sabía. Dios sabe que lo que podamos estar viviendo hoy no es fácil. Y Dios sabe también que lo que vamos a enfrentar más adelante no va a ser fácil. Pero debemos estar dispuestos para seguir la instrucción que Dios nos da. Debemos estar dispuestos para obedecer todo aquello que Dios nos ha dicho, todo aquello que Dios nos ha entregado, todo aquello que Dios nos quiere dar y hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Amén. Y sabe, Dios le había prometido a los antepasados de Josué
llevarles a la tierra prometida. Dios había hecho un juramento, porque dice la palabra de Dios que con juramento, imagínense cuando Dios promete algo, que Dios no falla, cuando Dios dice algo, esa palabra es fiel y verdadera. Ahora incluso cuando Dios hace una promesa y lo hace con juramento, ciertamente Dios iba a cumplir su palabra. Y para cumplir Dios su palabra y para cumplir Dios su propósito y esa promesa necesitaba a alguien. Y ese alguien era Josué. Y hoy, para que Dios siga extendiendo su reino, para que Dios se siga glorificando en muchas familias y en este mundo, Dios también necesita de usted y de mí. Para que el propósito de Dios sea cumplido y establecido aquí en la tierra, Dios lo necesita a usted. Dios lo necesita a usted. Dios me necesita a mí. Necesita de nuestra disposición y de nuestra integridad. Dios necesita de nuestra obediencia. Dios necesita que le escuchemos a Él y nos dejemos guiar por Él. Amén. Entonces era Josué el que iba a estar encargado de ir al frente, de liderar al pueblo para que ellos pudieran cruzar el Jordán y dirigirse hacia la tierra que Dios le había prometido a sus padres que le daría. Amén. Pero, ¿sabe? Cuando Dios le da esta orden a Josué, le da esta instrucción a Josué, también le dice que Él va a respaldarle, que Él va a protegerle. Amén. Y Dios nos llama para una tarea, pero podemos contar con la protección, con el respaldo, con la ayuda, con la provisión que solo Dios nos sabe dar. Amén. Entonces, cuando Dios nos ha encomendado algo y muchas veces sentimos que esa tarea es muy difícil, pues debemos creer que Dios no nos pedirá algo que nosotros no podamos hacer. Debemos saber que Dios nos va a proteger, nos va a ayudar, nos va a proveer lo que necesitemos en el camino. Y Dios le promete a Josué que iba a estar con él, así como estuvo con Moisés. También Josué iba a ver el respaldo de Dios. No sería fácil, los enemigos, las dificultades, las oposiciones, pero si Dios prometió que iba a estar con él, Dios también lo cumpliría. Amén. Josué debía estar dispuesto. Amén. Y esta tarea requería de esfuerzo. Y Dios quiere que usted y yo también seamos esforzados. Y Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo que viene no es fácil. Viene victoria para el pueblo. Viene victoria para ti. Pero antes de esa victoria, hay oposiciones que yo te voy a ayudar a vencer. Hay obstáculos que yo te voy a ayudar para que los derribes. Pero viene porque viene la victoria de parte de Dios. Amén. Y dentro de esas instrucciones que Dios le da a Josué, Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Dios quiere que nosotros también como hijos de Él, como líderes, seamos esforzados para buscar su presencia, para buscar su rostro. Y Josué había aprendido de Moisés a tener comunión con Dios. Y el hecho de tener comunión con Dios garantiza victoria, triunfo, porque es en medio de la comunión con Dios que Dios da directrices a sus hijos. Es a través de la comunión con Dios que Él da las instrucciones para que nosotros vayamos escalando cada vez más, avanzando hacia ese propósito grande que viene de parte de Dios. Amén. Y Dios requería que Josué fuera esforzado. Esforzarse es dar más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar, de lo que nosotros estamos haciendo en el momento. Dios sabe que en nosotros hay una capacidad mayor. Dios sabe que en nosotros
hay algo supremo. Dios sabe que en nosotros está su presencia. Y por esa presencia de Dios que está en nosotros, nosotros podemos hacer cosas grandes y sacar lo mejor de cada uno. Amén. Dios quiere que saquemos lo mejor para Él, para la obra de Él, para el propósito que Él ha establecido. Y sí lo podemos hacer. De pronto nuestra oración en este momento califica para Dios. Si estamos orando 1 hora, pero Dios quiere más tiempo en su presencia. Dios quiere más búsqueda. Dios quiere más compromiso, y es lo que muchas veces no queremos como hijos de Dios, compromiso. Y Dios quiere que nos comprometamos más con Él, con su presencia, con la obra de Él, porque Él tiene un propósito grande que cumplir con su pueblo, y es a través de nosotros. Dios tiene un propósito grande para cumplir con sus familias, y es a través de nosotros. Amén. Dios le da instrucciones a Josué. Primero le dice, levántate. Luego le dice, esfuérzate. Y hay una instrucción, y es lo que nos vamos a centrar un poco más en esta mañana. Dios le dice a Josué que nunca se debe apartar la palabra de Dios de él. Mire cómo Dios le dice a Josué, nunca se apartará la palabra, sino que meditarás en ella día y noche. Y es lo que Dios hoy nos dice. ¿Qué es lo primero? Levántate. Debemos levantarnos en victoria. Amén. ¿Qué es lo segundo que Dios nos dice? Esfuérzate. Debemos darle a Dios más de lo que hemos venido ofreciendo. Más sacrificio. Más disposición. Amén. Y le dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. No se aparte la palabra. Medita en la palabra. De día y de noche, medita en la palabra. Dios le da instrucciones a Josué, pero hay una instrucción poderosa, la cual hoy nosotros debemos recibir. Y sabe, a través de la palabra vamos a conocer, vamos a mirar un poco más la importancia de esta. Amén. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo a hombres y mujeres temerosos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, de diferentes estratos sociales en su época. Amén. Más de 1400 años tardó el escribir la palabra del Señor que ha sido revelada hoy para nosotros. Amén. Hombres y mujeres temerosos de Dios. Dios utilizó a doctores, leñadores. Dios utilizó a hombres y mujeres. Fueron guiados a través del Espíritu Santo para que esta palabra fiel y verdadera llegara a nosotros también. Amén. ¿Sabe? La palabra de Dios viva y eficaz es lo que Dios le está diciendo a Josué. No se aparte esta palabra de ti, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Será que usted y yo estamos meditando día y noche en la palabra del Señor? ¿Será que el primer alimento que nosotros recibimos durante el día es la palabra de Dios? Nuestros pastores nos envían el devocional. ¿Será que lo escuchamos muy temprano? ¿O nosotros nos disponemos muy temprano para leer siquiera un versículo de la palabra de Dios y alimentarnos, recibir esos nutrientes que Dios nos ofrece? Y estoy hablando de alimento y nutrientes espirituales que Dios nos ofrece a través de su palabra. ¿Será que lo estamos haciendo?
O nosotros nos levantamos y enfrentamos al mundo así, sin ese alimento. Enfrentamos el día a día, los quehaceres, el empleo, los estudios, el hogar. Nos enfrentamos al mundo así, con esa necesidad de Dios, porque cuando no leemos la palabra de Dios, hay una necesidad de Él, hay una necesidad de ese alimento espiritual. Recuerde que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos levantarnos, continuar nuestra vida diaria sin recibir la instrucción de Dios, sin leer la palabra de Dios. Si lo estamos haciendo así, si no estamos alimentándonos espiritualmente, entonces estamos débiles en la fe. Porque miremoslo literalmente. El alimento que usted y yo consumimos diariamente, los alimentos, esos nutrientes son los que nos dan fuerza físicamente, que nos mantienen sanos. Amén. Y muchas veces nuestro cuerpo es lo que consume, los alimentos que consume, se reflejan en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Y así espiritualmente, si usted y yo nos alimentamos con la palabra, vamos a estar fortalecidos espiritualmente. Vamos a poder enfrentar el mundo, las pruebas, las dificultades, porque ya hay un alimento, ya hay un sustento, ya hay una fortaleza, ya hay una palabra viva delante de nosotros. Y si vienen pruebas, vienen luchas, vienen dificultades, si hay personas a quien aconsejar, ya nosotros tenemos una palabra viva. Ya nosotros sabemos cómo enfrentar las circunstancias y las situaciones. Pero muchas veces no queremos leer la palabra de Dios. Y aunque Dios nos dice, lee la palabra, escucha la palabra, recibe la palabra, muchas veces nosotros pasamos esto por alto. No le damos importancia, no le damos valor y nos llega el devocional, no lo leemos, no escuchamos, no recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Decimos más tarde lo hago, después lo escucho y así no puede ser. Amén. Mire la exhortación que Dios le hace a Josué. Las indicaciones, levántate, esfuérzate, medita en la palabra día y noche. Si usted y yo tomamos un versículo en la mañana, hablemos de un versículo de la palabra. Si leemos tan siquiera un versículo, en ese versículo de la palabra de Dios podemos meditar durante todo el día. Sí, si vamos al empleo, recordemos qué leí esta mañana. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios habla a mi vida? Meditemos, porque cuando nosotros leemos siquiera un versículo, hay una palabra que nos impacta. A mí me pasa. Y yo le digo a mi hijo José Daniel, desde que te levantes, lee siquiera un versículo, lee un pasaje. Y eso te va a sostener y te va a ayudar para desechar las tentaciones, las pruebas, las dificultades, los argumentos del mundo. Porque en este mundo vamos a recibir diferentes argumentos para ser atraídos por el enemigo. Dios nos brinda su palabra, pero el enemigo, a través de personas del empleo, del estudio, familiares o personas cercanas a nosotros, van a tener argumentos del mundo para atraernos a Él. Pero qué bueno que si usted y yo estamos fortalecidos en Dios, no vamos a caer en las redes del enemigo. No nos vamos a dejar llenar nuestra mente de esos argumentos que el mundo ofrece. O dígame usted, si usted a las 7 de la mañana usted toma su buen desayuno, nutritivo, balanceado, usted queda satisfecho y usted llega a estudiar, llega al empleo, llega donde un amigo y esa persona le dice, oye, acompáñame a desayunar. ¿Usted qué le dice? No, ya yo estoy bien, te agradezco mucho, pero ya yo tomé mi desayuno.
¿cierto? Pero si usted y yo no nos hemos alimentado y un amigo nos ofrece cualquier cosa, un desayuno, de pronto no es nutritivo como debería, pero usted y yo lo podemos tomar. ¿Por qué? Porque no nos hemos alimentado antes. Y así es la vida espiritual. Si usted y yo no nos fortalecemos en Dios, no estamos nutridos, sostenidos en la palabra, pues fácilmente vamos a recibir, aceptar cualquier cosa que el mundo ofrece. Por eso Jesús dijo que nosotros debemos ser como ese hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cuando usted y yo estamos cimentados en Jesús, cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, van a haber propuestas, van a haber situaciones, van a haber dificultades, van a haber tormentas, van a haber vientos y mareas, van a haber muchas cosas que van a querer desestabilizarnos del propósito y de la voluntad de Dios, pero usted y yo tenemos un cimiento, un alimento, una estabilidad en Dios. Porque estamos alimentados y nutridos en Él. Nuestra vida espiritual fortalecida en Él. Y es un principio muy grande, muy importante. Y hay personas que temen o bautizarse o caminar con Dios porque piensan, luego me alejaré, luego me voy a separar de Dios. No quiero eso para mi vida, no quiero fallarle a Dios. Pero claro, si usted no se alimenta espiritualmente a través de la palabra, si usted no tiene comunión con Dios, ¿cómo usted va a permanecer firme en Él? ¿Cómo? Por eso Dios le dice a Josué, levántate, fuérzate y guarda la palabra. No se aparte esta palabra. Medita en ella día y noche. Meditar. No es solamente leer la palabra en la mañana, sino durante el día meditar en ella. Recordar lo que Dios nos ha dicho, recordar la instrucción del Señor. Durante todo el día debe ser la palabra nuestra meditación. Por eso he enseñado a mi hijo desde la mañana, lee la palabra, un versículo, y en la noche le pregunto, ¿cuál es ese versículo que leíste hoy? ¿Cuál es? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te impactó? ¿Qué me puedes decir? Esa tarea la hago con mi hijo. Y también le digo cuál es la palabra que yo he meditado durante el día. Amén. Y eso espera Dios. Y aunque nadie nos pregunte, qué bueno saber que Dios ve nuestro interés en su palabra. Amén. ¿Cómo debemos leer la palabra de Dios? Muchas personas preguntan, pastora, ¿cómo leo la palabra? Tomo la Biblia, pero no sé por dónde empezar. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él a través del Espíritu Santo. Y el tema de toda la Biblia es Jesús. Amén. Toda la Biblia habla de Jesús. Y si leemos los evangelios, vamos a conocer la vida de Jesús. Pero como toda la Biblia habla de Jesús, nosotros queremos saber de Él desde el principio. Entonces la palabra de Dios se debe leer desde el principio. Así como leemos un cuento, si a nosotros nos regalan un libro, un cuento, una novela, ¿sabe? Nosotros no lo vamos a empezar a leer avanzadas muchas páginas o a la mitad del libro. Nosotros lo empezamos a leer desde que él inicia, desde la introducción. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros adelantamos, no vamos a entender muchas cosas. Pero si usted y yo tomamos un libro y lo leemos desde el principio, usted y yo vamos a comprender qué es lo que pasa. Y desde el principio, Dios da una promesa. Y esa promesa se llama Jesús. Y vemos cómo pasan años, milenios, y la promesa de Dios se cumple, se sigue cumpliendo, dará fruto
y vemos un futuro victorioso en Jesús. Amén. Entonces, qué importante leer la palabra y ya sabemos cómo la vamos a leer. ¿Cómo la vamos a leer? Desde el principio. Amén. Desde Génesis hasta llegar a Apocalipsis. Amén. Cuando usted la vaya a leer, ore. Invite al Espíritu Santo, pídale a Dios que lo guíe a través del Espíritu Santo, porque hay personas que dicen, pastora, pero es que yo leo, pero no entiendo. Porque usted no ha invitado al Espíritu Santo de Dios. Invítelo y créame que va a entender. Entonces, desde el principio podemos leer la palabra, desde Génesis hasta llegar a Apocalipsis. Todos los días un poquito, y ahí vamos adelantando. Amén. Bien. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te levantes, te esfuerces, que seas valiente, que guardes la palabra. Y le dice por qué. Y hoy también Dios nos va a decir por qué. Debemos leer, atesorar, escudriñar, apropiarnos de la palabra y ponerla por obra. Le dice, para que ella haga prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que la palabra nos hace prosperar. ¿Cuándo? Cuando la obedecemos. La palabra, primeramente la leemos o la escuchamos. Cuando la leemos o la escuchamos, porque dice en Apocalipsis, bienaventurado el que oye la palabra del Señor y bienaventurado también el que la lee. Entonces, si ya nosotros la hemos leído y escuchado, la hemos atesorado, por eso es que hay que meditar en ella, hay que guardarla. O sea, yo no puedo en la mañana leer un versículo o un pasaje y listo, hasta allí, se me olvidó. Y llega la noche y no me acuerdo cuál fue ese pasaje. Y muchas veces no podemos recordar el versículo, pero sí la palabra, sí el mensaje, sí lo que Dios nos quiso decir, sí aquello que nos impactó. Y aunque podamos parafrasearla, lo importante es que usted y yo sepamos lo que Dios nos quiso decir. Amén. Entonces, Dios quiere que la escuchemos, que la leamos, que la atesoremos y la pongamos por obra. Amén. Vamos a vivir situaciones diariamente en las que usted y yo podemos poner por obra la palabra del Señor. ¿O es que acaso a su casa no llegan a veces personas tocando la puerta y le piden un alimento, vestido o calzado? ¿Y acaso usted no recuerda que Jesús dijo que un día Él nos dirá, me viste desnudo, me viste hambriento, me viste sediento, me viste enfermo, me viste en una cárcel, me vestiste, me calzaste, me alimentaste, me visitaste, me fuiste a la clínica? ¿Sabe? Día tras día, usted y yo vamos a tener la oportunidad de guardar y poner por obra la palabra del Señor. Y a veces decimos, no, pero es que es un mendigo, no, pero es que seguro este va a comprar drogas, mejor no le doy nada, mejor no le ayudo. Pero recordemos que la palabra nos manda que debemos extender nuestra mano para el necesitado. Que nosotros debemos proveer y tener misericordia para que Dios también muestre misericordia hacia nosotros. Y que no debemos ver a quién le hacemos el bien, solo debemos hacerlo, sin mirar a quién. Amén. ¿O acaso cuando vamos al empleo a estudiar o encontramos una persona en cualquier lugar y la vemos triste, necesitada, vemos que esa persona está pasando un momento difícil, usted nos recuerda que la palabra de Dios dice que nosotros somos como ese árbol de vida cuando nosotros hablamos la palabra de Dios? Y entonces nosotros tenemos que obedecer. Y si obedecemos, agradamos a Dios.
Y si obedecemos, somos bendecidos por el Señor. Amén. ¿O acaso usted cuando va a decir una mala palabra, usted no se acuerda de lo que dijo el apóstol Pablo? Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Para eso es la palabra. Y diariamente podemos guardar la palabra. Y aquí, con venir al culto, estamos guardando la palabra. Porque en Isaías 58, versículo 11 dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad y guardares el día del Señor y lo llamares delicia, santo, glorioso, perfecto de Jehová, entonces yo te haré subir sobre las alturas y te daré de comer de la heredad de Jacob. O sea que estamos aquí congregados hoy porque estamos guardando la palabra del Señor. Amén. Y le hemos adorado a Él y le hemos cantado a Él porque Dios nos manda a través de los salmos a que glorifiquemos y exaltemos su nombre a una voz. Entonces, todos los días y en todo momento podemos estar guardando la palabra del Señor. O usted que está allí conectado, usted también está guardando la palabra de Dios. Está obedeciendo porque Dios dice, escucha atentamente mi voz. Escucha atentamente mi ley. Guárdala, atesórala. Porque ella hará prosperar tu camino. Usted que está allí conectado también está guardando la palabra del Señor. Porque está escuchando, porque está atento, porque está atesorando. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice la palabra de Dios. Amén. Entonces todos los días y en todo momento podemos estar guardando la palabra de Dios. Y si llega un mal pensamiento a nosotros recordamos que no podemos dejar que las palabras hagan nido, que el enemigo haga nido en nuestra cabeza. Y entonces nosotros empezamos a desechar lo malo en el nombre de Jesús. Amén. Y es que en todo momento y en todo lugar usted y yo podemos guardar y obedecer la palabra del Señor. Y podría pasarme aquí todo el día dando ejemplos sobre cómo guardar la palabra. Pero es necesario escucharla, leerla, atesorarla para ponerla por obra. Amén. Eso quiere Dios. Eso espera Dios. Amén. Que nosotros seamos oidores y hacedores de su palabra. Y esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Tú mismo vas a hacer prosperar tu camino. Dios le estaba presentando a Josué un futuro lleno de bendición, de triunfo, de victoria. Pero ¿cómo? En obediencia a su palabra. Obedeciendo su palabra. Él iba a hacer prosperar su camino. Entonces nosotros no dependemos de la suerte, no. Nosotros mismos, a través de la obediencia a Dios, forjamos nuestro presente, nuestro futuro victorioso en Él. Es a través de la obediencia a la palabra del Señor. Amén. Usted de pronto se pone a mirar. Mi vida no ha sido fácil o he fracasado, no me ha ido bien, de pronto no le ha ido bien con su relación y es porque de pronto usted no ha guardado la palabra, porque usted no respeta a su esposo. No respeta. Y así como las cosas van a marchar bien, o usted no ama a su esposa. Y la palabra manda que la mujer respete a su esposo y que el hombre ama a su esposa. Pero si usted y yo no hacemos estas cosas, pues las cosas no van a marchar bien. Y entonces usted dice, ay, he fracasado, mi hogar no es el mejor, no estoy satisfecha con esta relación. ¿Por qué? Porque no guarda la palabra. De pronto, si usted empezó un emprendimiento, inició con un negocio y usted ve que lo que planeó no le está saliendo como debe ser, tal vez es que usted no encomendó ese emprendimiento en las manos de Dios conforme dice la palabra. Y usted lo sabía, que hay que encomendar en las manos de Dios todas las obras y nuestros pensamientos se cumplirán, que hay que encomendar en las manos de Dios nuestro camino y entonces nos irá ¿cómo? Bien. Pero si nosotros no guardamos la palabra, ¿cómo esperamos que nos vaya bien?
cómo esperamos, pero yo sé que usted y yo que estamos en este lugar es porque estamos dispuestos a escuchar, a atesorar la palabra y a ponerla por obra. Amén. Por eso somos vencedores en Él. Había mucho que Dios iba a hacer por Josué, a acompañarle, a guiarle, a darle la victoria, pero a Josué le correspondía hacer prosperar su camino a través de la obediencia a la palabra de Dios. Usted que está allí conectado, que tuvo la posibilidad de congregarse hoy aquí en nuestra iglesia o en otra iglesia de sana doctrina y no lo hizo hoy porque prefirió quedarse en casa, usted que no ha guardado ese mandamiento de congregarse, usted espera que le vaya bien. ¿Cómo las cosas van a salir de la manera que Dios quiere si es que no obedecemos? Dios quiere que obedezcamos su palabra. Amén. Dios le dice a Josué, tú mismo harás prosperar tu camino. Entonces nosotros mismos hacemos prosperar nuestro camino cuando obedecemos la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tan importante. Amén. Es para guardarla, no es para escucharla, no. No es para desobedecerla, claro que no. Es para guardarla. Y en esta mañana quiero recordar esa hermosa promesa que hay en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice, ¿quién me ayuda? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Oiga, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Es que hay algunas cosas que queremos obedecer y otras no. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Dios prometió con juramento a vuestros padres que la daría. Hay promesas para nosotros. Hay promesas para nuestra vida. Hay promesas por ser hijos de Abraham, hijos de la fe. Hay promesas por haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Hay promesas por caminar de la mano de Dios, pero le toca a usted y a mí hacer que esas promesas prosperen en nuestra vida. Que el sueño de Dios se cumpla en nuestra vida. Que la voluntad de Dios se refleje en nuestra vida si nosotros le obedecemos a Él. Amén. Qué hermoso que es el Señor. Mire, Proverbios 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Amén. Y Dios es escudo a los que en Él esperan. O sea, toda la palabra de Dios es limpia, es digna, es santa. La podemos obedecer y guardar. Es digna de honra y de que la escuchemos, que la atesoremos, la pongamos por obra. Amén. Eso es lo que Dios espera. Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué poderosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios no es inútil. La palabra de Dios recobra vida en nosotros. Es viva y eficaz y se adapta a todos los tiempos, a todos los contextos, a todas las circunstancias o situaciones. La palabra de Dios nos bendice, nos prospera, nos cambia, nos transforma, nos ministra. Y Jesús le dijo a sus discípulos, sed limpios por la palabra. Oiga, qué hermoso. Usted que no sabe cómo salir de esa situación de pecado, y hay cosas en nuestra vida que queremos cambiar y no podemos con nuestras fuerzas, pues Dios quiere que leamos la palabra, que atesoremos la palabra, que nos apropiemos de la palabra. Oiga, la palabra de Dios debe ser como un tesoro, que lo guardamos bien y nadie nos los puede quitar. El que guarda la palabra de Dios permanece para siempre.
porque todo lo demás, lo que ofrece este mundo es vano, es pasajero, es inconstante. Pero el que guarda la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios nos limpia, ¿cierto? Yo creo que en esta mañana Dios nos está limpiando a través de la palabra. Y a mí me estimula para que cada día quiera alimentarme muy temprano de la palabra del Señor. Que ese sea mi primer alimento. Y le digo a mi hijo a veces cuando se levanta, mami, ¿y el desayuno? No, primero el alimento espiritual. Ese es el que nos debe preocupar. Ese. Amén. Primero es el alimento espiritual. Yo creo que Dios nos está limpiando por estas palabras y nos está cambiando ese pensamiento. Nosotros decimos, más tarde la leo, más tarde me escucho el devocional, más tarde veo la palabra que me mandó el pastor, que me mandó el amigo, el hermano, más tarde. No es más tarde, es lo primero. La comunión con Dios y el alimento espiritual. Amén. Tenemos que ser renovados en el entendimiento. Amén. Dios le dijo a Josué, tú mismo, tú eres el responsable de hacer prosperar tu camino. Si atesoras y obedeces, porque muchas veces sabemos la palabra, pero no la queremos obedecer. Si atesoras y obedeces, serás prosperado en todo lo que emprendas. Mire aquí la palabra emprendimiento y queremos ser bendecidos en muchas cosas que hoy emprendemos. Y tenemos ya el secreto, guardar la palabra de Dios. Mire, cuando usted y yo obedecemos a Dios, tenemos una vida íntegra delante de Dios. No nos debemos preocupar si nos atacan con hechicería, si nos quieren destruir, si nos levantan falso testimonio. No nos preocupemos porque dice aquí la palabra que Él es escudo a los que esperamos en Él. Amén. Dios quiere de nosotros obediencia. Él se encarga de nuestros enemigos, se encarga de aquellos que nos hacen mal. Dios se encarga de todo. Nosotros tenemos que responsabilizarnos es de guardar la palabra de Dios. Porque lo demás lo hace Él, lo hace el Señor. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Esta pregunta del salmista, poderoso. Y de pronto usted le decimos a Dios, usted y yo le decimos al Señor, yo no quiero vivir así. No quiero ser igual. No quiero tener estos pensamientos, estas palabras, estas actitudes pecaminosas. ¿Cómo hago? Yo quiero cambiar. Yo quiero ser un hijo de Dios íntegro, genuino, transparente. Que Dios me vea a mí y se sienta agradado conmigo. Que no haya en mí tacha. Que Dios dé buen testimonio de mí. Y mire la pregunta que hace el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y tenemos luchas muchas veces con la carne, con el enemigo. ¿Cómo puedo ser limpio de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la murmuración? De tantas cosas que pueden haber en mi vida o que el mundo ofrezca. ¿Cómo puedo ser limpio? ¿Cómo limpiaré mi camino? ¿Cómo limpiaré mi vida? ¿Cómo? No quiero ser igual, he fracasado tanto. ¿Cómo podré ser bendecido, próspero? ¿Cómo puedo tener unos hijos en victoria, dichosos? ¿Cómo puedo tener un hogar bendecido? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer que mi camino sea diferente? Esa es la pregunta del salmista. ¿Cómo? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Y es aquí la respuesta inmediata. Con guardar tu palabra. Sencillo.
Qué tremendo el poder de la palabra de Dios. Amén. Con guardar tu palabra. La palabra nos limpia, nos cambia, nos ministra, nos prospera, nos transforma. La palabra de Dios, útil para instruir, para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios, viva y eficaz. Y hoy le vamos a pedir a Dios que nos ayude a través del Espíritu Santo de Él a poner su palabra por obra. Vamos a estar de pie, usted que está en este lugar, en la casa de Dios, yo le invito. Es un momento oportuno para que le digamos a Dios, ayúdame. Usted que está allí conectado en esta mañana, quiero hacer una oración por usted en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, ministra la vida de esta persona que está allí conectada en su hogar, en su empleo, en una clínica, en un hospital, en cualquier lugar, en el patio de su casa. Padre, en este momento, en el transporte, Espíritu Santo de Dios, te pido una visitación especial para esa persona que hoy se dispuso para escuchar tu palabra. Permite que tu palabra quede como un sello en su corazón. Dios mío, llena a esta persona con su presencia, con su poder, Dios amado. Ministrale, sánale, libérale. Dios mío, escucha la oración, el clamor, la petición que esta persona tiene. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo su vida, su hogar y su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahora clamo por usted que está en este lugar. Vamos, en esta mañana, dígale a Dios, Señor.